Promesas. Cuando escuchamos la palabra promesas, quizás nuestra mente se remitan a todas las promesas que hacen los políticos. Y siempre están las grandes promesas que no llegan ni a cumplirse en un 2%, creo. También existen otras promesas. Cuando nos casamos, prometemos ante el Señor muchas cosas. Pero hay promesas extraordinarias en la palabra de Dios. Hay muchísimas, miles de promesas. Porque a veces algunos pasan por alto algunas palabras que son promesas. Algunos hablan de 8.000, de 7.000. Yo hice no un cálculo porque me puse a contar, para hacer algo matemático. Supongamos que tenemos 3.650 promesas, es una promesa por día durante 10 años. Entonces después los otros 10 años las vuelvo a tomar. Pero no funciona así, ¿verdad? No es por matemática. Vamos a ver por qué es esas promesas extraordinarias, maravillosas, que lo dice así la palabra de Dios. Si me acompañan en 2 de Pedro, en el primer capítulo, a partir del verso 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo esta mañana volví a releer todo el capítulo y después voy a leer en otra versión porque también me gustó y no había prestado atención cuando preparaba el mensaje, que comienza diciendo que se nos multipliquen la gracia y la paz en el conocimiento de Dios. Qué extraordinario esto para cada una de nuestras vidas. Que sean multiplicadas la gracia y la paz. Y como todas las cosas que pertenecen, dice el verso 3, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, otra vez conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas, superlativas, dice alguna otra versión, que no se puede describir, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y después sigue hablando de todo lo que hay que esforzarse en agregar, en poner, pero habla 2 veces de que nos da el conocimiento, pero preciosas y grandísimas promesas. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, que estoy leyendo en este tiempo y esta mañana me fui allí, dice el verso 2, que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A medida que es algo constante, a medida que crecen. O sea, tenemos que seguir creciendo para tener esta paz y esta gracia. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Bien clara esta otra versión. Algunas otras versiones tomé nota para compartir su naturaleza, para ser como Dios, para tener parte de la naturaleza divina, como recién decía, para que pueda ser uno con la divinidad. Por supuesto, acá después habla que hay que escapar, huir, renunciar al mundo o a las cosas del pasado. Pues a veces decimos el mundo y yo no me mezclo. No, escapar de nuestro viejo hombre, terminar con eso definitivamente. ¿Para qué? Para tener preciosas y grandes promesas. Ahora, cuando leo esto a mí me emociona, porque dice preciosas y grandísimas promesas. Y decía que muchos comentan que hay más de 7.000 u 8.000. O sea, tenemos para todos los gustos, para todo el tiempo y para todas las necesidades, ese tipo de promesas. Y también esto, ¿por qué nos da?
¿Por qué creen que nos da esas promesas? Primero porque somos hijos de Dios. Si sois hijos de Dios y linaje de Abraham, herederos son de las promesas, dice Gálatas. Herederos son de las promesas. Y las promesas son porque nos ama también. Pero también, como dice el Salmo 138, que el Señor cumple su propósito en mí. Entonces, hay un montón de cosas por qué nos da las promesas a cada uno de nosotros. No es que para alguno es una promesa y para otro tipo de promesas. No hace esa diferencia el Señor, sino para todos iguales son esas promesas. Y 2 Corintios dice que las promesas son sí y amén. Pero ¿dónde? En Él. En Él dice son sí y en Él amén. ¿Por medio de quién? ¿Explicará quién es? Por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Me van siguiendo? Ahora hay dos tipos de promesas. La incondicional y la condicional. La incondicional no tenemos nada que ver nosotros, solamente le confiere a Dios en su soberanía y en su majestad. No importa nuestras vidas ni las circunstancias. Ejemplo, cuando allí en Génesis 6 la Escritura declara que los pensamientos del hombre eran continuamente de mal, hoy no hay variación de eso, porque es continuamente de mal, lo podemos ver cada día. Entonces Dios se arrepintió, conocemos la historia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, vino el diluvio, pero 9:11 dice, nunca más voy a destruir la tierra por medio de un diluvio, este es mi pacto. Y puso el arco iris. Ahora, a través de la historia de Noé hasta hoy, ¿hubo diluvios o no hubo diluvios? Muchísimos. No, después te lo explicamos, Tiago. Muy bien, grande, Tiago. Qué bonito. Hubo diluvios un montón de veces y hubo un desastre tremendo, pero ¿se destruyó la tierra? No, porque nunca más. Dios, es una promesa incondicional, le corresponde a Él. ¿Se entiende? En Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesús, ¿a quién le corresponde? A Él. Él lo promete y el día ni la hora lo sabe absolutamente nadie. Aunque nos arriesguemos a decir un montón de cosas. No lo sabe nadie, le corresponde a Él. Ahora, las condicionales son otro tema. Dios promete muchas cosas, pero va a actuar, va a obrar, depende de la circunstancia, por así decirlo. Vamos a poner ejemplos. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, es la condición. ¿La promesa cuál es? Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa que nos limpia de todo pecado y toda maldad. La condición es confesar nuestros pecados. Romanos, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Promesa, serás salvo. La condición, confesar a Jesucristo que Él es Señor. Una más, porque hay muchas. Proverbios capítulo 3, versos 7 al 10, perdón. No seas sabio en tu propia opinión. Después la condición es, teme al Señor y apártate del mal. Promesa, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tremendo el Señor, el médico divino. Apartado del mal, temer al Señor, hay medicina. Sigue hablando el verso 9. La condición, honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y la promesa, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Maravilloso. Promesa condicional. Quiero que mis lagares sean llenos, tengo que honrar al Señor, honrarlo a Él. Ahora,
nos ama, somos sus hijos, sus misericordias no cambian, son nuevas cada día. Lo dice el Salmo 100, que su fidelidad dura para todas las generaciones. Eso no cambia. Pero en cuanto a nosotros, para hacernos de promesas, hay que trabajar en esto. Y una de las cosas principales que nos dio es la fe. Fe. El justo vive por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y un montón de otros versículos podemos decir. Por fe somos salvos. Por fe recibimos a Cristo en nuestras vidas. Todo comienza por fe. Pero desarrollar la fe es responsabilidad de cada uno. O sea, fe es la primera llave. Eran 2 llaves. Hay más, pero vamos a hablar de 2. La fe es la primera llave. Y la fe tiene que acompañar en nuestras vidas con otras cosas. Esas promesas Dios las va a proporcionar, cuando hacemos su voluntad. ¿Me acompañan? En la primera carta de Juan, un poquito más adelante de acá, verso 15. Prestemos atención. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Wow. El Señor nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Hay algo que decir a esto? O sea, Dios me oye, Dios me da. Ahora, ¿cómo sé que me oye? Ahí vamos a otro punto. ¿Cómo sé que Él me va a dar? Tenemos que ir al verso anterior, al verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Pedimos conforme a qué? A su voluntad, Él nos oye. O sea, no es que Dios sea sordo, sino que nos oye cuando sus hijos hacen la voluntad. Entonces, pido a Dios y Dios me da porque Sergio hizo su voluntad. Y así cada uno de nosotros. Él nos oye, Él nos da. ¿Y esto qué tiene que ver con qué? Con obediencia. La obediencia es la segunda llave. Entonces ya dije las 2 llaves, se terminó el mensaje. Cada uno que se arregle. Pero no, vamos a seguir. Ahora, un ejemplo de tantos que podemos encontrar, y a mí me parece el más oportuno porque hablé de fe y de obediencia, vamos a hablar del padre de la fe, de Abraham. Abraham fue un hombre obediente, tuvo confianza en la palabra de Dios, que iba a haber provisión en su vida. Tuvo un entrenamiento antes, por supuesto. No es que de primera ya fue así. Porque recuerde cuando dijo que salga de la tierra de su padre y todo, se llevó a su papá, no dejó a nadie. Dejó la partera, no la dejó. Porque, y bueno, está en entrenamiento. Tenía que ir aprendiendo en el camino. Ahora, si queremos tener esas preciosas y grandísimas promesas, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. El ejemplo de él. Confiar en la palabra. Confiar en su palabra y obedecer. Esas 2 llaves. Dice Proverbios 4:20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que también tiene que ver con palabra. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en tu corazón, en el medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El pasaje que más conocemos de Proverbios, quizás. Pero antes dice, guarda en el medio de tu corazón. ¿Qué? La palabra. Otra cosa no nos protege porque son vida, medicina a todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo es todo. La mente, todo el físico, todo es tu cuerpo, los órganos internos.
Lo dice la palabra. Estar atento, prestar atención, guardar, cercar, cuidar. Tus ojos atentos a la palabra. ¿Por qué atento a la palabra? Esta mañana estaba atento y vi otras cosas porque está atento y esta mosca me molesta. Atento. Porque atento Dios te puede estar hablando con otras cosas. Por eso nunca debemos perder confianza en la palabra de Dios. Nunca. Flaqueamos muchas veces, nos bajoneamos, pero la palabra es la que nos levanta. Cuando no están atentos nuestros ojos en la palabra, es cuando seguimos en una depresión quizás continua. La palabra es la que nos levanta a cada uno de nosotros. Dice Hebreos, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Preciosas y grandísimas promesas. ¿Haciendo qué? Su voluntad. Perseverar con paciencia. ¿Por qué fe y obediencia van tomadas de la mano? Algunos reciben el milagro y se olvidan. Bartimeo era ciego, recibió el milagro, vio y quería seguir a Jesús porque quería ver a Jesús. Fue obediente. Los 10 leprosos, el 10º solamente volvió. Los demás hicieron la suya, recibieron el milagro, pero uno recibió esa sanidad y fue a adorar a Jesús. Rahab, la ramera, de allí de Jueces 2, que ocultó a los espías, quería adorar al Dios de Israel, a pesar que era habitante de Jericó. Porque vio que había algo más. Vio que había algo más. Por eso Jesús vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para todos los que obedecen. Antes me refería a Abraham, el padre de la fe. Y vamos a leer un poquito de Abraham en el capítulo 22, cuando ya había sido entrenado. Cuando pasó el tiempo y aprendió que era total la confianza en la palabra, total la confianza en Dios. Absoluta. Y acá le pide el Señor, el capítulo 22, cuando le pide a su hijo Isaac. Vamos a leer los versículos hasta el 14. Dice, aconteció después de estas cosas que probó, ahí está la clave, probó. No nos gusta ser probados. Y no cualquier prueba. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, se lo recalcó bien. Tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Tenía a Ismael como hijo también. No es que no amaba. Recordemos que Isaac es un tipo de Cristo. Cuando dice tu único, en el hebreo significa vida y significa unigénito. Cristo es el unigénito de Dios. Cristo es vida. Entonces, único en el propósito. Único en el propósito. Y vete a tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Porque Juan 8:56, cuando Jesús enfrenta a los fariseos, que le dijo que iban a ser libres y conocen, hijos de Abraham somos, y él dijo, Abraham me vio de lejos. Abraham lo había visto, porque la fe y la obediencia te hacen ver cosas a lo lejos. A lo lejos.
Entonces Abraham a sus siervos les dijo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso a Isaac su hijo y tomó en su mano, y luego en mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y extendió el verso 10, Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu unigénito. Dios no rehusó al unigénito para que cada uno de nosotros tengamos vida. No lo rehusó. Ahora, lo mandó a una tierra. No lo mandó a cualquier lugar, una tierra determinada. Abraham no fue a otra tierra, no fue a cualquier monte. Dios le dijo: anda allí, a Moría. ¿Él fue dónde? A Moría. No perdió tiempo, dice muy de mañana. O sea, no estaba saliendo el sol, estaba asomando los primeros rayos y él salió. Tenía todo preparado, absolutamente todo. Ahora, esa fe lo hizo ver de lejos las cosas espirituales. Iremos, adoraremos y volveremos. No dijo: y no sé si vamos a volver, y yo no sé lo que va a pasar, yo qué sé. No, volveremos, dijo. Tenía convicción. Así vio la promesa de Dios. No rehusó a sacrificar a su hijo. Dice el verso 12. Ahora, maravilloso. O sea, ¿por qué? Porque Abraham puso las cosas alineadas correctamente. ¿En qué? En la palabra de Dios. En su palabra, no en otra cosa. No en sus propios pensamientos, no a ver si esto sale mal. No. Estaba alineado correctamente. Tenía seguridad que iba a haber provisión. Seguro que era así. Ahora, muchas veces recibimos una palabra, pero no queremos ir al monte que Dios nos dice. En vez de subir al monte Moriah, subimos al monte de la desesperación, al monte de lo que me conviene, al monte de lo que yo conozco, al monte de lo que no sé. Subimos a cualquier monte y terminamos sacrificando a Isaac. Bajamos el cuchillo. Porque si Dios dice algo, tiene que ser ahí, donde Dios dice, no en otro lugar. Y hacerlo pronto, rápido. No esperar. Y bueno, sabemos que después llamó en el verso 14, este monte le puso Jehová Jireh, Jehová provee, porque Dios siempre provee preciosas y grandísimas promesas. Me encanta, preciosas y grandísimas promesas para vivir una vida de rectitud. Y no confiamos. Nos cuesta muchas veces. Se nos hace difícil, cuesta arriba, porque estamos en otro monte, porque miramos otras cosas. Mateo, Jesús enseña que tengamos el valor de mirar con los ojos de Dios. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. De escuela dominical, de niños. Pero no lo entendemos muchas veces. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué están preocupados? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Otro día a Laura le regalé para el aniversario lirios. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mucho, muchísimo. Porque las promesas son grandes. Son grandísimas. Porque Dios hace conforme a la fe. Porque Jesús dice en Mateo, conforme a tu fe sea hecho. Conforme a la fe. La fe es maravillosa como abre, porque es una llave. Por eso acá decía, ¿no valen más ustedes que los pajaritos? Que la hierba del campo, que los lirios, aunque lirio, un esplendor maravilloso, hermoso, valen más. Porque Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, porque tenemos mucho valor, mucho precio para Él. Todos por igual. Todos por igual. Ahora, cuando los discípulos estaban en esa tormenta, conocemos allí, y que Jesús dormía, que reprende la tormenta, se calma, pero les dijo, los exhortó, hombres de poca fe. Se los dijo, hombres de poca fe. Reprendió la tormenta, lo externo, pero lo interno, las tormentas internas, cada uno tiene que calmarla. A través de la palabra, a través de ser sanos, que es responsabilidad de cada uno. No los reprendió a ellos, le dijo, a ver, ese temor que tienen fuera. No, no. Hombre de poca fe, ¿quién es este que hasta las tormentas se aquietan? También estaban en un entrenamiento, estaban siendo entrenados. La vida es un entrenamiento para alcanzar la gloria de Dios. Por eso hay que desechar el temor, las dudas en nuestras vidas, como los discípulos. Activar la fe. Y la fe nos lleva a obedecer. Porque yo puedo obedecer sin fe, no agrado a Dios. La fe me lleva a obedecer. La fe me lleva a obedecer. Hay que activar la fe. Los héroes de la fe. Los héroes de la fe de Hebreos 11. Vos lees y vas a la historia y es tremendo. Activaron, no es que tuvieron una fe grande, activaron la fe que tenían. Noé, que antes lo mencionaba, hay que tener fe para hacer un arca en medio del lugar seco. Pero recordemos que la palabra arca es la palabra tevá y que significa palabra. Él se subió a la palabra. Se subió a la palabra. Uno de los jueces que está en la lista es Jefté, para poner un nene, Jefté. Era rechazado, porque dice el verso 1, creo que el capítulo 11, que era hijo de una prostituta, de una ramera. Su papá, Galad, si mal no recuerdo, estaba casado con una mujer que le dijo, no, a este chico no lo quiero acá, fuera. Y se fue con los hombres peores. Sin embargo, Dios lo levantó como un hombre de fe y un libertador. Porque él no se puso a pensar, uy, me echaron de casa, uy, que esto, uy, que... Confió en lo que Dios le decía y lo levantó como un libertador. Y así podemos encontrar muchísimos otros más. No solamente en ese Hebreos 11, sino mucho de la historia del cristianismo. Ahora, ni que hablar de David. Y dice también Hebreos, de Samuel, de Gedeón y todo lo demás, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. ¿Alcanzaron qué? Lo prometido. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Tenían una fe para transformar, una fe activa. Nosotros usamos la fe quizás para pocas cosas y no está mal. Para tener un mejor trabajo, para estar bien, aunque estar bien en la familia hay que aplicar otras cosas, no es solamente fe. Pero sí, fe para cosas con trascendencia en la vida. Fe para cosas trascendentes en la vida, como hicieron esta gente, para transformar, para cambiar ambientes. Es importante la fe en nuestras vidas, para alcanzar preciosas y grandísimas promesas. Para ir terminando, la fe es un lenguaje. Hablar la palabra de Dios es el lenguaje de fe. Que es así. Pues después usar el Señor para muchas otras cosas, pero siempre con la palabra de Dios. Porque dice Romanos de Abraham, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y eso nos cuesta entender. Lo que no es, como si ya existe. Para Dios existe. Y el lenguaje que usó Abraham es ese. No era Abraham el que hablaba, era Dios a través de Abraham. Iremos y volveremos. Porque tenía su confianza en Dios, no en las circunstancias. Así habla Dios, así tenemos que hablar cada uno de nosotros también. Ahora, Génesis está en el capítulo 17, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham a Abraham, porque era padre de multitud y no tenía un hijo todavía. Pero Dios ya lo veía. Por eso, porque te he puesto por padre de multitudes, de reyes, de ti serán naciones. No le dijo, mira Abraham, cuando vos me obedezcas y en el futuro yo te voy a poner en alguna fe. No, el verbo que se usa es en tiempo presente. Te he puesto ya, porque Dios ya veía. Y él creyó. Por eso es el padre de la fe. Por eso es nuestro ejemplo a seguir también. Ya sea alguno quiere sacrificar a alguien, por ejemplo. No, por ahí no va la cosa. Si es por sacrificar, teníamos que hacer una hoguera muy grande a veces. Te he puesto ya nos puso. Qué importante es eso, entender. Ahora, padre de multitudes. Para él la promesa ya estaba cumplida. No. Por eso caminaba con confianza, porque la promesa estaba cumplida. No la vio realizada en ese momento. Tuvo que esperar, metió la pata, pero se cumplió. Y después le pide que lo sacrifique. Pero ha dicho en ese momento, si me dijo que siendo viejo, y Sara vieja, que la matriz no le funcionaba, porque dice así la palabra, tuvimos hijos, ¿cómo no voy a confiar? ¿Cómo no voy a confiar en este Dios? Para cerrar los versículos de Pedro, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Debido a esa gloria y excelencia nos dio esas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Preciosas y grandísimas promesas. Podremos poner un montón de ejemplos más, muchos más,
de aquellos que alcanzaron promesas, pero tuvieron fe y fueron obedientes. Podemos agregar una tercera, que perseveraron con paciencia. Porque a veces, si no perseveramos en esa obediencia, no tenemos la promesa cumplida. Así que 3 llaves: la perseverancia. Queremos todo rápido, todo automatizado. Ya no hay llaves, hay autos que se hablan con tarjetas, los controles remotos de las puertas, de los portones. Llave es llave. Uno tiene que hacer uso de la llave, no apretar ningún botón. Porque hay que, como dice Pedro, añadir paciencia. ¿Y qué en esa paciencia? Perseverar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, honramos, exaltamos tu nombre. Maravillosa es tu palabra, Señor. Incomparable. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tus misericordias que se renuevan día tras día. La oportunidad que nos das cada día de disfrutar de tus promesas maravillosas, grandes, incomparables. Pero, Señor, que aprendamos a renunciar, a dejar, a huir de aquellas cosas que nos atan, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan creer en su plenitud. Echar fuera el temor, el miedo, y aferrarnos, subirnos a tu palabra, Señor. Estar atento, nuestros ojos, nuestros oídos, guardarla en el corazón, en el medio del corazón, para poder movernos en fe y en obediencia y perseverar en nuestras vidas, para alcanzar esas promesas que tú tienes en tu palabra, Señor. Para participar de tu naturaleza. ¿No es grandioso participar de su naturaleza divina? Señor, gracias por lo que tú haces, como cantábamos antes, porque te diste en la cruz, un precio muy alto. Valemos mucho, mucho para ti. Que nos podamos tomar de esto cada uno, de esta palabra en este día. Nos podamos tomar de esta palabra, que sea un tesoro en nuestro corazón. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Toma la palabra.